Libro de los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14 en adelante, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos juntos, por favor. Ore conmigo. Ore por mí. Padre, gracias. Gracias te damos en esta tarde, Señor amado, por darnos este gran privilegio de reunirnos aquí juntos, de estar juntos en esta ocasión. Yo te doy gracias, amado Padre, y te pido, Dios mío, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios mío, siga, Dios mío, manteniendo en nosotros esa atmósfera de bendición, y que cada uno podamos estar, Señor amados, atentos a tu palabra. Cada uno podamos estar atentos, Dios mío, en esta tarde a tu palabra, Dios mío, y que tu palabra sea tan evidente como una luz en la oscuridad. Que cada uno, amado Jesús, estemos, Señor amados, amado, con nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, nuestro espíritu, Señor, dispuesto para recibir tu palabra. Y que ninguno, Dios mío, Señor, esté distraído por ninguna preocupación, por ninguna otra distracción, Señor, sino que podamos enfocarnos, Dios mío, a tu palabra en esta tarde. Te damos gloria y honra y pedimos, Dios mío, tu bendición en todo esto para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, Señor le guarde. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. Nuestro tema para hoy es: Él va más allá de tus límites. Cristo trasciende y va mucho más allá de tus límites. Y queremos hablar acerca de todo lo que Jesús como sacerdote hizo y sigue haciendo en la vida tan limitada y tan efímera de nuestra existencia en este planeta. El versículo que llama nuestra atención en este día, que está en el libro de Hebreos, trata acerca de nuestro gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, a donde se originó el sacerdocio, porque hay dos líneas sacerdotales, si podemos decirlo así, en el Antiguo Testamento, y que las dos de alguna manera giran en torno al ministerio sacerdotal de Cristo, pero que hay una que es de la que Cristo es sacerdote, y es de la línea de Melquisedec. En el capítulo 14 de Génesis,
cuando Abraham regresaba de liberar a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por los de Elam, cuando estaban en Sodoma, y mientras ellos regresaban, dice que salió un rey, el rey de Salem, que es la primera palabra compuesta o la última palabra compuesta de Jerusalén, o Shalom, o paz, o rey de paz. Salió a encontrarle con comida, con víveres para los que venían con él, y lo bendijo. Y la Biblia dice que era un sacerdote llamado Melquisedec. Y Abraham le dio los diezmos, el 10% de todo aquello que había tomado, gloria al Señor, de todo aquello que había recuperado, le dio el diezmo a este sacerdote. En el libro de los Hebreos vemos a Melquisedec como un personaje extraordinario. Incluso Hebreos dice que sin padre y sin madre, sin generación, sin años, que el sacerdote Melquisedec es un tipo, el sacerdocio de Cristo, interminable, perpetuo, eterno. Y en este versículo que estamos leyendo nos habla acerca de un gran sumo sacerdote, porque también tenemos la otra línea sacerdotal, que fue la línea precisamente del nieto de Abraham, que fue Leví. Leví fue la tribu seleccionada para nombrar el ministerio sacerdotal, y todos los levitas eran sacerdotes, aunque, gloria al Señor, quise decir, todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Dios escogió a la tribu de Leví para que ellos fueran los que ministraran en el templo, ministraran, amén, en el ministerio sacerdotal, que se convertía en un ministerio importante para la vida espiritual y religiosa de Israel. Sin embargo, usted se dará de cuenta que Cristo no calificaba para ser sacerdote en el orden de, amén, de los levitas, porque Cristo no era levita, Cristo era de la tribu de Judá, así que no calificaba en esa área, si lo podemos mirar así. Sin embargo, el sacerdocio levítico, amén, tiene una gran conexión con el sacerdocio de Cristo, porque Cristo es el sacerdote perfecto, y en Cristo culminaron todos los, gracias Señor, todo el ministerio sacerdotal de los levitas, porque Cristo es el sacerdote perfecto. Es decir, que Cristo no ofreció sacrificio por sí mismo, porque Él mismo era el sacrificio. Los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificio no solamente por el pueblo, por los pecados del pueblo, pero él tenía también que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque era un sacerdote imperfecto, porque era un hombre pecador, y él necesitaba primero presentarse al Señor, a Dios, para entonces poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Amén. Pero Cristo viene, y no solamente Él es el gran sumo sacerdote, no es el sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote, que se ofrece a sí mismo para sacrificio a Dios, para presentarnos ante Dios, amén, perfectos. Y hay algo maravilloso en esto, hermano, porque ahora, Señor, el apóstol a los hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, amén, retengamos nuestra profesión. Hay algo importante y muy interesante en el ministerio sacerdotal de Cristo, que Él, ahora, Señor, traspasó los cielos. Y esto me llama mucho la atención, porque Cristo fue mucho más allá. Su ministerio sacerdotal trasciende todos los límites de la humanidad, trasciende todas las dimensiones. No fue un sacerdote común, no simplemente estaba llenando, cumpliendo los sacerdocios del Antiguo Testamento. No solamente fue un sacerdote de acuerdo a la línea o al, gloria al Señor, o al llamado de Melquisedec, pero Cristo trascendió todos, amén, todas las dimensiones, gloria al Señor, y todos los límites, amén, que los seres humanos pueden tener. Él traspasó los cielos, es decir, que su sacerdocio después de su muerte expiatoria trasciende todas las limitaciones humanas y va mucho más allá, porque el sacerdote del Antiguo Testamento solamente llevaba al pueblo de Dios, al pueblo israelí o al pueblo judío, al tabernáculo. Se reunían alrededor del tabernáculo, y mientras el sacerdote
estaba en el lugar santísimo ofreciendo holocausto por el pueblo, y Dios, hermano, recibía aquel holocausto como ofrenda para perdón de los pecados del pueblo, pero aquella ofrenda era de carácter, amén, temporal, no limpiaba por completo los pecados del pueblo de Israel, era una forma figurada del sacrificio perfecto que luego sería, amén. Así que sacerdote terrenal, los sacerdotes humanos, los sacerdotes, hermano, imperfectos, reunían a Israel alrededor del tabernáculo, pero Cristo no nos reúne alrededor del tabernáculo. Cristo trasciende y nos lleva a la presencia misma de Dios. Cristo nos lleva al cielo mismo. Cristo nos lleva ante el Padre mismo, porque Él trasciende todos los límites. Él fue a la presencia misma, gloria al Señor, de Dios. Él mismo se presentó vivo ante Dios. Él mismo trascendió, hermano, no solamente a lo más alto, pero Cristo, amén, traspasó incluso el infierno. La Biblia dice que en su muerte Cristo, amén, descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, Cristo fue al infierno mismo y allí tomó el poder, allí tomó aquella autoridad que el hombre le había dado al diablo. Él tomó las llaves de la muerte, de la vida, y a partir de ese momento Cristo tiene toda autoridad, y Él pudo decirlo también: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y nos da la gran misión de ir y predicar el evangelio, porque a partir de esa trascendencia, a partir, hermano, de que Cristo traspasó los cielos, le dio a la iglesia, equipó a sus nuevos seguidores o a la iglesia con un poder maravilloso, porque Cristo, amén, como sacerdote o gran sumo sacerdote, trascendió, es decir, traspasó, se fue mucho más allá de lo que el sacerdote común podía hacer. El sacerdote ofrecía sacrificios, reunía al pueblo en el tabernáculo. Cristo no solamente nos reúne, Cristo nos lleva, Cristo nos, hermano, nos transporta a la misma presencia de Dios. Decíamos el domingo pasado que la muerte de Cristo, amén, nos trajo como consecuencia, como bendición, amén, el que el velo se rompiera en dos partes y que el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, quedara expuesto para el resto de la humanidad. Así que, hermano, cuando Cristo trasciende, cuando Cristo, amén, traspasó los cielos, amén, estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios de llevar al hombre sin ningún intermediario humano, que ahora no tuviésemos que estar esperando en el sacerdote. Por eso es que el sacerdocio terrenal no existe. Por eso es que en la Biblia, hermano, en los 5 ministerios de Efesios 4:11 no existe el ministerio sacerdotal. Solamente existe el Señor aquellos que interceden, aquellos que oran. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, pero ¿qué significa eso? No significa que sea un ministerio como lo es el pastorado, como lo es el evangelista, como lo es el Señor el maestro. Amén, no, significa que usted espiritualmente se convierte en un sacerdote. Cuando usted ora por el pastor, cuando usted ora por su hermano, cuando usted ora por su matrimonio, cuando usted ora por la ciudad donde vive, usted es un sacerdote espiritualmente, porque usted intercede. Un sacerdote era uno que intercedía, uno que se ponía en la brecha, en medio, para que Dios escuchara la oración del pueblo, para que Dios concediera su favor al pueblo. Amén. Así que cuando usted ora, cuando usted intercede, usted es un sacerdote espiritual. Pero en los 5 ministerios no existe el sacerdocio. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo llegó a ser no solamente un sacerdote, pero el gran sumo sacerdote que intercede no por uno, sino por toda la humanidad. Y Él mismo se presentó vivo ante Dios, no solamente como el gran intercesor, pero como el sacrificio perfecto que cumplió, amén, todos los simbolismos del Antiguo Testamento. Los corderos que eran muertos en el Antiguo Testamento ya no era necesario, porque Cristo era el cordero perfecto. Los sacerdotes imperfectos que tenían que, hermano, purificarse ellos mismos, ya no eran necesarios, porque ahora tenemos al sacerdote perfecto, sin pecado, sin mancha, a uno que nos entiende, a uno que nos comprende, uno que vivió como usted, alguien que vivió su humanidad, alguien que participó de su naturaleza, alguien que vivió como hombre, alguien que entendió qué significa ser tentado, alguien que tuvo hambre,
alguien que se cansó, alguien que estuvo triste, alguien que tuvo en algún momento, hermano, preocupación. Y al entender nuestra condición, gloria a Jesús, nosotros entonces podemos ser, amén, refugiados, podemos ser, hermano, alcanzados por su misericordia. Y Cristo, como sacerdote, amén, gloria al Señor, está siempre pendiente, amén, a nuestra condición humana. Ya se dio cuenta entonces por qué el apóstol a los hebreos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Cristo o a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Él se compadece y Él tiene compasión y entiende tus debilidades. ¿Qué significa, hermano? Significa que Él está atento a tu condición. Pastor, es que yo no puedo cambiar esto que yo tengo. Tú puedes, solo que tienes que entregarlo porque hay alguien que te entiende. Pastor, es que esta condición, esta situación, esto que estoy pasando, no lo puedo soportar. Deja, porque Él es el sumo sacerdote. Él entiende. La Biblia dice, hermano, que Él llevó nuestras dolencias. Él llevó, al Señor, amén, nuestros dolores, a gloria a Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Significa entonces que Cristo padeció todas nuestras condiciones y limitaciones humanas. Él fue tentado en todo, aunque nunca pecó. Él es un sumo sacerdote perfecto, porque no solamente es hombre, Cristo es Dios. Y al ser Dios hombre, no solamente nos entendió, pero tiene, hermano, la gran bendición y toda la autoridad de conectarnos con el Padre. Los sacerdotes antiguos testamentarios, ¿verdad, Señor? Eran prácticamente elegidos por Dios, amén, para ofrecer sacrificio. Pero Cristo es el mismo Dios hecho hombre, sacerdote. ¿Para qué? Para entendernos y presentar nuestra condición delante de Dios. Y quiero, hermano, combinar el versículo final, porque es bien importante en el ministerio de Cristo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Siempre que hablamos de trono en la Biblia, hablamos de juicio. El gran trono blanco, que es uno, hermano, de los juicios más terribles de la historia. Amén. Al final de la dispensación, al final de la eternidad, o al principio de la eternidad, quise decir, habrá un juicio tremendo, un juicio, hermano, para condenación. Y siempre que escuchamos trono decimos: wow, amén, el trono de Dios, algo muy temible. Pero déjeme decirle que aquí en este versículo dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, ven con todas tus imperfecciones al trono de la gracia. No trates de corregirlas sin Cristo. No trates de cambiar y vivir una vida moralmente correcta, porque igual estás perdido. Solamente cuando te acercas al trono de la gracia, allí vamos a encontrar al Señor, amén, socorro, dice la Biblia, gloria a Jesús. Vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, allí nos llenaremos de la gracia y adquiriremos, hermano, también oportuno socorro. ¿Qué significa? Dios te dará la bendición de darte la gracia para que en el momento que lo necesites lo puedas utilizar a tu favor. Eso significa oportuno socorro. Es decir, cuando cometas una falta, cuando te debilites, tendrás la gracia de Cristo suficiente para levantarte. Eso significa el versículo. Para hallar gracia en el oportuno socorro. Es decir, por favor, hermano, llévate esto para que en el momento oportuno lo utilices. Vas a emprender un viaje largo. Llévate estos víveres, porque en el momento oportuno los vas a necesitar. El versículo dice: acércate al trono de la gracia para que, amén, obtengas gracia para en el momento que la necesites. Los seres humanos luchamos continuamente con una naturaleza caída muy terrible. Luchamos continuamente con una naturaleza que está en nosotros, que nos atrae a lo malo, que nos atrae al Señor, que nos, hermano, que nos derriba, que nos hace sentir a veces miserables, que nos hace sentir muchas veces indignos, que nos hace, hermano, sentir nuestra conciencia, que no merecemos, amén, estar aquí o hacer eso. Pero déjame decirte que si tú estás dispuesto a levantarte, gloria a Jesús, hay un trono, hay un lugar donde tú puedes ir delante de la presencia del Señor y socorrerte y pedir, hermano, esa gracia para lo
oportuno socorro. No te des por vencido, pero entrega tus debilidades. ¿Por qué? Porque Él entiende, porque Él vivió tu condición, porque Él no te va a condenar, porque Él te va a levantar, porque Él te va a restaurar. Pero tienes que armarte e ir al trono de la gracia. Si no fuera por ese trono de la gracia, al cual, hermano, el sacerdote, el gran sumo sacerdote, trascendió los cielos, usted y yo no estaríamos aquí. Desde el primer día que nos convertimos, el siguiente estaríamos condenados, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída en nosotros que nos va a llevar siempre a cometer faltas. El apóstol Juan dice: hijitos, bueno, el Señor dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Hay una verdad que existe en nosotros, o que debe existir en nosotros. ¿Qué es, hermano? Que siempre vamos a cometer pecados. ¿Una verdad que vamos a pecar? ¿Cómo está eso? Eso parece contradictorio. ¿Cómo que una verdad que vamos a pecar? No, es una verdad que tenemos que retener, que siempre podemos cometer pecados delante de Dios, pero no pecados a nivel de muerte. Escuche, no pecados a nivel de práctica, no pecados a nivel como lo hace el mundo, que el mundo, gloria al Señor, practica el pecado de una manera premeditada, lo hace a propósito, se goza del pecado, se complace del pecado. No, significa que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa vamos a cometer faltas delante de Dios, y si decimos que no cometemos, la verdad de Dios no está en nosotros. Pero tenemos aquel gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Oh, wow. Él se compadece. ¿Por qué se compadece? Yo miraba un documental a donde un hombre, un policía, un hombre grande, muy grande, gloria al Señor, amén, con su equipo, arrestaban a un señor porque estaba haciendo drogas. Y aquel policía cristiano, era un hombre cristiano, un moreno, grandote, muy amable, por cierto, pero un policía. Y se acerca a aquel hombre y le dice: mira, cambia esa vida, por favor, deja esa vida que te va a llevar a muy mal. Pero ya en una entrevista que le hacen aparte, en el mismo momento, aquel policía, aquel hombre, hermano tough, aquel hombre, amén, rudo aparentemente, comenzaba a llorar y decía: mi hermano tuvo la oportunidad de haber cambiado su vida, pero mi hermano murió en las drogas. Y yo sé yo sé por lo que este hombre está pasando, y estoy llorando porque estoy viendo la imagen de mi hermano cumplirse en este hombre. Estoy mirando lo mismo que le pasó a mi hermano, que él murió en las drogas. Y aunque ese policía no era el que había pasado lo que había pasado a su hermano, sin embargo él podía entender, hermano, la pérdida de un hermano, y él lloraba. Déjame decirte que no hay nadie mejor que pueda entenderte sino aquel que ha pasado por lo que tú has pasado. Cristo pasó por nuestra condición humana. Por eso, hermano, Él está atento, por eso Él se preocupa por la condición. Él, hermano, al Señor, se pone triste, amén. Él está atento a tu debilidad, está pendiente, lo que significa que no estás solo. Cuando te sientes tentado, cuando caes en la tentación, gloria al Señor, que eso es más difícil todavía, Cristo está allí con su mano preciosa para levantarte. Él está para decirte, amén, si 70 veces cae el justo, Jehová lo levanta. Y no significa que hay que estar siempre caídos, hermano. No, por favor, no juegue con eso. Levántese, pero déjame decirle que Cristo nunca dejará de extender su mano preciosa. Hasta en el último momento de la existencia de los seres humanos, Dios te está extendiendo su mano y le está diciendo: levántate, levántate, levántate. Porque Él se compadece de nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. No es una licencia, no es, hermano, que el Señor nos da la oportunidad de pecar. No, Él conoce nuestra condición. Dice el salmista, se acuerda de que somos polvo. Amén. Él conoce que nosotros tenemos esa condición.
No debe de ser, tampoco debemos sentirnos víctimas. No se sienta víctima, no diga, es que soy polvo, es que mi condición humana me lleva a esto. No, usted y yo podemos vencer al pecado en el nombre de Jesús. Usted y yo podemos mantenernos libres. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. En el momento difícil, hermano, escóndase en Cristo. En el momento de la tentación, escóndase en las alas del Altísimo. En el momento de la prueba, en el momento de la enfermedad, allí está el Señor, amén. Allí está el Señor que se preocupa por usted. Pero escóndase, hermano, use ese socorro precioso, use esa gracia, porque Él traspasó los cielos. Él va mucho más allá de tus limitaciones. Cuando terminan, hermano, amén, mis recursos, cuando termina muchas veces incluso mi fe, Cristo está allí para bendecirte. Aún con aquella pequeña fe que tú puedas tener, Él puede hacer cosas maravillosas. Gloria a Jesús. Muchas personas imposibilitadas llegaron al ministerio de Cristo. Gloria a Jesús. Y el Señor les dijo, amén, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú dirías a esta montaña, échate al mar, y la montaña lo haría. Gloria a Jesús. Muchas personas llegaron a Cristo y le preguntaron, Señor, sí quiero que hagas el milagro. Y el Señor le decía, si tú lo crees, amén, va a suceder. Y aquel milagro sucedía. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia de Cristo es mucho más abundante que tu propia capacidad de creer. Creer es importante, pero Dios va mucho más allá que lo que puedo creer. Dios trasciende mucho más allá de mis limitaciones, amén, de mis preocupaciones. Él, aleluya, va a las 2, 3, 4, 5 millas extras de lo que usted y yo podemos hacer, mi amado hermano. Yo no puedo vivir con mis propias capacidades, no puedo vivir con mi propia, gloria al Señor, hermano, intenciones. No puedo vivir y sobrevivir la vida cristiana con mis propias fuerzas. Vaya al trono de la gracia. Véngase al templo de oración, véngase en la mañana, véngase pronto y diga, pastor, abra la iglesia porque quiero ir a orar un rato, porque quiero ir al trono de la gracia. Llenémonos de Dios, hermano. No podemos tener éxito si no estamos siempre al pie del trono de la gracia. Sí, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. No lo podemos, sino a uno que fue tentado en todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió entre nosotros, dice la Biblia, el apóstol Juan vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, un hombre común en el sentido de, amén, que se miraba como todos los demás. Cristo que sufrió las peores tentaciones, gloria al Señor. Él pudo experimentar el poder de la tentación, porque déjeme decirle que Cristo era 100% hombre. Y al ser 100% hombre, fue tentado 100% como hombre. Satanás tuvo la intención de tumbar a Cristo, porque él sabía que si Cristo como hombre fallaba, usted y yo estaríamos fritos para siempre, valga el término. Estaremos perdidos para siempre, porque la única esperanza de aquel que traspasó no solamente los cielos, pero de aquel que, hermano, que traspasó todo el universo y llegó hasta nuestra tierra para salvarnos, si en algún momento él falla, amén, todo el plan de Dios queda truncado, porque el diablo había estado acostumbrado, amén, a arruinar algunas de las cosas que Dios había hecho perfectas, como la creación del hombre. Él dijo, si yo arruiné la creación del hombre, si yo arruiné al hombre que Dios hizo perfecto, yo también puedo aquí arruinar el plan de Dios, que tiene la intención de restaurar al hombre, otra vez levantarlo. Y si yo si yo tumbo a Jesús, si yo, aleluya, logro que Jesús caiga, entonces también arruinaré el próximo plan de Dios. Pero déjame decirte que el diablo, estoy seguro que sí sabía, estaba jugándose la última carta, y la última carta era con el Dios hombre Jesucristo, el que lo venció, aleluya, el que eventualmente en la cruz lo venció. Él intentó todo tipo, hermano, todo intento, pero en la cruz del Calvario, no solamente Cristo estaba como nuestro gran sacrificio, pero Cristo también se ofreció a sí mismo, y después, hermano, o paralelamente, Él era nuestro gran sacerdote cuando allí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo allí, hermano, tenía sed por nosotros. Cristo allí intercedió por nosotros. Ese es el momento crucial, amén, del destino de la humanidad, cuando aquel que traspasó los cielos está ahora en un momento crítico, en un momento, hermano, muy crucial de la vida del ser humano.
hermano, y allí en aquella cruz, aleluya, aún la naturaleza misma sintió la muerte de su Creador Jesucristo cuando moría, y la tierra tembló y hubo un cataclismo del Señor. Hubo, hermano, incluso, ahora Jesús, la historia registra, la historia secular, ahora Señor, que alrededor de esa época, hermano, hubo un eclipse solar tremendo, lo que comprueba que el eclipse que pasó en los tiempos cuando Cristo murió, la Biblia dice, hermano, que el sol se oscureció, fue en ese preciso momento, porque el Creador, el gran sumo sacerdote, aleluya, estaba pagando por usted y por mí, amén, la paga del pecado, la que usted y yo deberíamos de pagar. Cristo allí estaba muriendo por nosotros, nuestro gran sumo sacerdote. Él vivió nuestra semejanza, vivió nuestra condición. ¿Cuántas veces pensamos que somos los únicos que pasamos pruebas? Pero déjame decirte que Cristo pasó todas las pruebas, pasó todas las pruebas. Él superó todas tus debilidades, superó todas tus flaquezas. Por eso el apóstol Pablo podía decir allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque él sabía que todo lo podemos en Cristo. No sé si en esta tarde tú puedes decir, no sé, hermano, gloria a Jesús, lo mismo que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, en la tentación, en la debilidad, en la enfermedad, amén, en la incredulidad, todo lo puedo, pero todo lo puedo no son palabras mágicas. Tú tienes que irte al trono de la gracia, tú tienes que irte de rodillas y decir, Señor, si tú lo pudiste hacer, si tú sobreviviste las tentaciones, si tú pasaste el Calvario, si tú tuviste incluso que pedirle a tu Padre, amén, que si era posible que pasara aquella copa, pero no se te concedió por amor a nosotros, entonces quiere decir que yo sí puedo todo en ti, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Usted tiene que llenarse de la gracia del Señor, recurrir a la gracia de Cristo. No se quede allí solo con su tentación, no se quede allí solo con su prueba. Véngase al Calvario, véngase al trono. Gloria a Jesús, como aquel rey, hermano, amén, que iba a ser atacado y tuvo mucho miedo. Él simplemente fue al altar, hermano, dice la Biblia que se asió de los cuernos del altar. Gloria a Jesús, se asió del altar, hermano, se fue allí, dijo, y aquí no me muevo. Y Dios, hermano, respondió, porque cuando usted y yo nos vamos al altar del Espíritu Santo, al altar de la gracia de Cristo, Dios va a hacer algo. Dios va a cambiar tu circunstancia. Dios va a cambiar, hermano, aquellas cosas en las cuales yo ya llegué al límite, ya no puedo, ya esto es todo. No, deja a Dios todavía mucho más allá. Él va mucho más allá de tus limitaciones. Él va más allá de lo que piensas, de lo que tú puedes imaginarte. Porque Él traspasó los cielos. Él traspasó todas tus limitaciones. En Efesios capítulo 4 y versículo 10 al 13 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 10 al 13. El que descendió, ¿quién fue? El que vino del cielo, Cristo Jesús. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Por qué todos los cielos? Porque hay 3 cielos. El cielo que usted y yo miramos es el que apenas alcanzamos a mirar, a donde nos podemos incluso observar algunas de las estrellas, la luna, el sol. Pero este cielo se queda cortito, porque este prácticamente es el primer cielo. Y la Biblia dice en Deuteronomio, porque aquí los cielos de los cielos de los cielos, y también lo dice Crónicas, no te pueden detener o contener, cuanto más esta casita que yo he hecho. Si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué significa? Que Cristo llena todo el universo. Que Cristo está presente en su omnisciencia en todo lugar. El que descendió es Cristo. El que asimismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo llena todos los espacios físicos y de cualquier dimensión en esta tierra. Cristo está en todo lugar.
El salmista dijo: si yo me fuere hasta lo profundo de la mar. Y él, hermano, recitaba y decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo esconder que tú no estés? ¿A dónde puedo irme que no me alcance tu diestra, que no me vea tu ojo? A lo profundo de la mar, allí me va a alcanzar tu diestra, porque Dios está en todo lugar. Y el profeta Amós dice: si te remontares en lo alto y sobre las estrellas hicieras tu nido, de allí te derribará, dice Jehová. Lo que significa que Cristo, con su presencia, el Espíritu Santo, llena todos los lugares. No hay un sitio donde puedas esconderte para pecar. No hay un sitio donde puedes decir: aquí estoy seguro porque nadie me ve. No importa que nadie nos vea. Hay uno que está presente en todo lugar. Hay uno que está viendo todos los lugares. Hay uno que está mirando todo lo que tú haces, todo lo que yo hago. Es más, Él escudriña tus pensamientos. Él sabe lo que estás pensando. No, espérame, voy más allá. Él sabe lo que vas a pensar. Porque aún, dice el salmista, aún la palabra no está en mi boca, y he aquí, tú ya la sabes. Entonces Cristo lo llena todo. Él está en tu recámara. Él está en la intimidad de la familia. Él está en tu cuarto. Él está en tu trabajo. Él está en tu carro. Él está en los momentos más secretos de tu vida. Él está en todas las áreas. Las gentes, mire, los seres humanos somos muy ignorantes, incluyendo los cristianos. A veces nos sentimos cómodos, o nos sentimos en cierta manera, cierta comodidad, valga la palabra o término, ahora Señor, la repetición, cuando hacemos cosas o pecados y nadie nos vio. Porque tenemos la tendencia a escondernos cuando hacemos cosas pecaminosas, todos los seres humanos y los cristianos. Porque la idea en la mente es: nadie me vio. Pero no nos damos de cuenta, o sí nos damos de cuenta, solo que no sé qué pasa, que no sabemos, que no valoramos que el más importante, el que nos va a juzgar por todas las buenas obras. Alguien nos puede criticar por algún pecado que cometamos, alguien puede condenarnos, pero no pasa de allí. Pero hay uno que nos va a llamar la atención, que incluso nos puede condenar en el infierno, hermano, amén, y es Dios. Y a veces no nos cuidamos de Él. A veces, hermano, no estamos alerta que Él nos está mirando en el rinconcito más escondido, amén, el pensamiento más profundo que nadie lo sabe. Dios ya lo está juzgando de antemano, porque Él conoce toda tu vida. Es más, la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, es decir, aquella forma chiquitita, hermano, cuando el niño es concebido y se convierte en el primer proceso, amén, en un arrocito chiquitito así. Dios ya sabe toda tu vida. Dios ya conoce toda la historia de tu vida, de los 60, 80, 90, 100 años que Dios te va a dar. Ya la conoce toda. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego serían para mí. Entonces, ¿por qué escondernos de aquel que todo lo ve? ¿Por qué, hermano, a veces estar muy tranquilos como si nada cuando cometemos la falta? Amén. Pero no sabemos que Dios y nuestra conciencia, porque Dios puso algo llamado conciencia que nos dice: estás en pecado, estás mal. Y la conciencia está ahí dictándonos. Es la conciencia, hermano, pero también es un elemento llamado la ley en los corazones, que es nuestra conciencia, porque Dios puso una segunda ley. Además de la ley de Moisés, hay una segunda ley respaldada por la ley de la palabra, que es nuestra conciencia, que nos dice: estás mal.
Pero gracias a Dios porque hay un sumo sacerdote que se compadece de ti y de mí, para que esta conciencia que nos dice estás mal no nos esté acusando, sino que podamos decir al Señor, perdona mis pecados, limpia mis pecados. Y cuando aquel sumo sacerdote, gran sumo sacerdote Jesucristo, te ministra, pone su mano preciosa en tu cabeza, amén, y te unge con el aceite del Espíritu Santo, entonces aquella culpabilidad se va de ti y comienzas y sigues tu vida como creyente, tratando, amén hermano, de ser lo mejor para Dios. Pero si aún cometes otra falta, Cristo está allí presente para perdonarnos. Es más, hermano, el sacrificio de Cristo proveyó los pecados no solamente para los pecados pasados, presentes. El sacrificio de Cristo proveyó para cuando tú peques dentro de 5 años, si todavía estás aquí y no ha venido. Oh, pastor, entonces le doy rienda suelta, ¿verdad? Amén. Le doy rienda suelta a la hilacha. Voy a pecar las veces que sea, porque ya Cristo perdonó mis pecados por adelantado. Ten cuidado. Ten cuidado con jugar así, aunque la verdad es esa. Cristo proveyó perdón para tus pecados presentes, pasados, presentes, y sobre todo, hermano, ¿sabe cuál es el perdón más lindo? Es el futuro. El perdón más lindo que Cristo proveyó es de los pecados futuros. Porque quiero decirte una verdad, hermano, sin entrar en el conformismo y sin entrar en las excusas de que somos humanos, pero déjame decirte que hay algo muy garantizado, que tú y yo en algún momento, dentro de 1 año, si Él no ha venido 2 años, vamos a pecar. Por eso que Él proveyó el perdón para mis pecados desde el momento en toda mi vida, si yo recurro a Él, por supuesto. Y hay que aclarar esto. Ese perdón está condicionado a pedir perdón. El perdón no es un mero acto automático que Dios perdonó los pecados de todo el mundo. La Iglesia Católica enseña que cuando una persona muere en pecado, el cura va y pide perdón a Dios por los pecados del individuo y Dios lo perdonó. No, señores, no, señores, de ninguna manera. El perdón solamente se efectúa cuando el penitente, el que cometió los pecados, pide perdón ante Dios para Dios perdonarle. Ninguna persona puede pedir perdón por ti. Alguien puede interceder por ti para que Dios toque tu corazón, pero nadie puede rogar a Dios que perdone tus pecados si tú y yo no nos arrepentimos. Esto queda claro. Hay dichos muy mal equivocados, incluso de algunos creyentes que ignoran la Biblia. Cuando alguien se muere, la gente dice, incluso creyentes, hermano, cristianos, dicen, Dios lo haya perdonado. Un momentito. Alto, por favor, alto. Si la persona murió en pecado, no esté diciendo que Dios lo haya perdonado, porque si no se arrepintió, yo lo siento. No porque yo esté juzgándolo mal, porque esa es la palabra de Dios. Si Dios me perdona porque alguien más pide después que me perdone, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué vengo a arrepentirme si alguien después pide perdón por mí? Nunca diga, hermano. Yo sé que la gente dice por lástima, por tener simpatía con la persona que se murió, con los familiares, Dios lo haya perdonado. Ah, no, pero es que murió en las drogas, murió en la borrachera, murió en una fiesta, lo balearon. No, señor. Si la persona murió en pecado, quien sea yo, la persona no va al cielo. Porque el único perdón que cubre el ministerio de Cristo, su ministerio sacerdotal, hermano, es de aquellos que vienen a Él. El profeta Isaías en su capítulo 1 verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Por qué? Porque la relación entre Dios y el hombre es personal. El perdón es de persona a persona. Es cuando tú pides perdón a Dios. Incluso el perdón entre hermanos es de persona a persona. Yo no puedo decirle al hermano Pedro, por favor, hágame un favor, hermano, vaya y pídale perdón al hermano Recinos por mí, por favor, dígale que me perdone. No, mijito, ponte los pantalones así como tú, para ofender, ve y pide perdón también en persona. Porque el perdón que vale es el perdón no por correo. Es el perdón personal, es el perdón de persona a persona. Si tu hermano pecare contra ti, ve,
reúnete con tu hermano y pídele perdón, porque el perdón es de persona a persona. El perdón entre Dios y el hombre es igual. Dios no acepta el perdón por medio de otras personas. Amén. La Iglesia Católica está equivocadísima. ¿Por qué? Porque ellos enseñan y cobran para pedir perdón por los que se fueron, y el sacerdote cobra su buena lana y ya intercedió por el pecador, y el pobre doliente dice: gracias, señor cura, gracias porque mi familiar fulano está en el cielo. Mentiras, pero Señor, mentiras, perdón. El único perdón provisto por el Padre es cuando nosotros, amén, venimos ¿qué? Al trono de la gracia, al trono de Jesucristo, al Calvario. Cristo lo llena todo. El verso 11 del mismo capítulo de Efesios que estaba leyendo, cuando leímos que Él mismo descendió, o el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, o de todos los cielos, para llenarlo todo. El versículo 11 dice: y Él mismo, ¿quién? Cristo. Él mismo constituyó, porque aquí están los 5 ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este es el hermano, este es el que descendió por encima de todos los cielos. ¿Cuál fue? El que constituyó. ¿Se da cuenta, hermano, que aquí no está el ministerio sacerdotal? ¿Por qué Cristo no menciona a los sacerdotes aquí? Pastor, hoy no hay ministerios sacerdotales literales que un sacerdote, no los hay. Alguien preguntaría: pastor, ¿y qué de los sacerdotes católicos? Ellos son sacerdotes babilónicos, porque ellos adoran a los ídolos. Y el orden sacerdotal católico no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico. Absolutamente nada. Ni siquiera, mire hermano, nada. Porque no son nada parecidos. Nada. Es un sacerdote católico, instituido por la Iglesia Católica, con matices babilónicos totalmente. Pero el sacerdote bíblico, el sacerdocio bíblico, no existe en cuanto al ministerio. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todo el orden sacerdotal. Cuando Él muere, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal queda cumplido en Cristo, porque ya no hay necesidad de sacerdotes terrenales. La única razón o causa por la que Dios instituyó a los sacerdotes terrenales era para que ofrecieran sacrificio e intercedieran por el pueblo. Cuando Cristo muere y es llamado por Dios, instituido como gran sumo sacerdote, todo el sacerdocio queda abolido, porque Cristo cumplió todo el sacerdocio. Ahora Él es el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Y a su nombre gloria. Escucha, hermano, el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 es extraordinario: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, wow. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros debemos de conocer cada día a Dios a través de la oración y a través de la palabra. ¿Quieres tú conocer más a Dios? Lea la palabra objetivamente. No la leas subjetivamente. Hay muchas personas leyendo la Biblia subjetivamente. ¿Qué significa subjetivamente? Que la leen porque quieren buscar información para contradecir a alguien, o porque quieren simplemente saber algo. No la leas para saber solamente. Léela porque tú quieres conocer a Jesús. Quieres conocer qué Dios quiere de ti, qué Dios tiene para ti. Léela porque tú quieres cambiar tu entorno, tu vida. No la leas de una manera subjetiva. Léela objetivamente. Señor, quiero
conocerte cada día, quiero alimentar mi alma. Y si algo no entiendes de la Biblia, no te preocupes, síguela leyendo, léela una vez y otra vez más. Y cuando te des de cuenta, aquella palabra va a crear fe en ti, va a crear una relación con Dios, porque la palabra y la oración hacen creyentes perfectos con Dios. Pero si tú no lees la Biblia, si la lees solamente subjetivamente, incluso para dormirte, tienes un problema muy grande. Entonces, Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué lindo. Él traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque Él trasciende mucho más allá de tus ¿qué? De tus límites. Juan capítulo 1, verso 16, 18 dice: porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Gracia es misericordia de Dios que usted y yo no merecemos. Gracia es que cuando estás en el momento difícil, Dios te va a cobijar con su gracia. Gracia es que a pesar de que cometas faltas, amén, en tu intención de servir al Señor y por tu humanidad cometas alguna falta, esa gracia te cobija, esa gracia te cubre. No es tampoco una garantía de pecar, y eso lo sigo repitiendo. Significa que cuando pecas delante de Dios, ¿qué pasó? Esa plenitud nos lleva y nos toma de gracia sobre gracia. Y el versículo 17 dice: pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18 al 20. Dese de cuenta, hermano, la dimensión, porque quiero que llevemos claro en esta ocasión la diferencia del ministerio sacerdotal terrenal del Antiguo Testamento y del gran sumo sacerdote que es Cristo, hasta dónde fue por usted y por mí. Él se movió en todas las dimensiones. A diferencia de cualquier otro profeta, de cualquier otro Dios que se llame Dios en la tierra, a diferencia de ellos, Cristo traspasó los cielos y visitó muchas de las dimensiones, incluyendo al infierno, como ya lo mencioné. Pero quiero que usted ponga atención a eso. Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18. Usted lo va a leer también en la pantalla. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, escuche, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, en ese Espíritu, fue o también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿A dónde fue Cristo? Cristo descendió al Seol. Quiero dar una explicación muy importante de este versículo, incluso para nuestros hermanos que nos miran a través de Facebook, nuestros hermanos y amigos. Ese versículo en su contexto, sacándolo de su contexto, ese versículo puede decir lo siguiente: que Cristo fue a salvar a los pecadores que estaban en el infierno. Porque dice que fue, hermano, amén, fue y visitó a las personas que habían muerto. Escuche, Cristo descendió en su muerte, en los días que estuvo muerto 3 días y 3 noches. En ese día, en ese tiempo, no en esos días, porque allá no hay días, en el cielo no hay días, es un tiempo permanente. Cristo descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Espérame. Espíritus encarcelados, ¿qué significa eso? ¿Que no acaso las únicas
los únicos que son encarcelados son las personas físicamente? ¿Hay espíritus encarcelados? Por supuesto que sí. Hay un lugar espantoso que se llama infierno. Hay un lugar horrible que se llama infierno. Y allí morían todas las personas, allí iban todas las personas que en otro tiempo desobedecieron. En Lucas capítulo 16 y verso 19 adelante, lo lee en su casa, donde dice que había un hombre rico llamado rico, porque solamente dice su posición, y había un hombre pobre llamado. Y cuando murieron ambos, usted ya conoce la historia, era rico, y cuando miraba a Lázaro que venía a su mesa para pedirle alguna migaja, lo menospreciaba, y Lázaro murió y el rico también. Y allá abajo se encontraron los dos. Se encontró el rico y se encontró con Lázaro. La Biblia dice que cuando el rico murió, abrió sus ojos estando en tormento. Escúcheme bien. El rico cierra sus ojos físicos, porque cuando morimos nosotros en esta tierra, cerramos los ojos físicos, pero los ojos de tu alma se abren. Y cuando aquel rico abre sus ojos, se da de cuenta que no está en el cielo como mucha gente piensa, que la gente puede andar de parties, andar haciendo tanta cosa y se mueren. Oh, está en el cielo. Y el rico está en el infierno, atormentado por una llama. Pero se da de cuenta que también el pobre, gloria al Señor, el Lázaro, el mendigo, muere, pero está a una distancia de él y está en el seno de Abraham. Quiero explicar esto para los que no, amén, tal vez hayan escuchado esta explicación. Creo que la iglesia lo saben la mayoría. Pero antes de que Cristo muriera, atienda bien, esto es importante para los que nos escuchan también incluso en Facebook. Antes que Cristo muriera, las personas que morían santificados, salvados por la sangre de Cristo, aunque todavía no había muerto por ellos, esta gente no iban al cielo. Todos los antiguos testamentarios no iban al cielo cuando murieron. Pastores, es una herejía. Todos los antiguos testamentarios que murieron con Dios no iban al cielo. Iban a un lugar llamado el seno de Abraham. ¿Cómo podemos, hermano, probar esto bíblicamente y teológicamente? Sencillo. Hay un versículo que dice en Juan, porque nadie, y Cristo lo dijo, directamente Dios lo dijo, porque nadie subió al cielo, sino el Hijo de Dios que descendió del cielo. Ese versículo en su contexto está diciendo, antes de mí, nadie había subido al cielo, solamente que yo descendí del cielo. Pastor, pero ¿cómo está eso? ¿Por qué la gente antes de Cristo no iba al cielo? Por dos razones bien poderosas. Poderosas. Primero, porque la vida de ellos no había sido perfeccionada con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente habían muerto bajo la ley, satisfaciendo su salvación con el sacrificio de animalitos imperfectos. Y Dios había perdonado sus pecados en base al sacrificio futuro de Cristo, pero también en base al sacrificio temporal de los animalitos. Por lo tanto, todavía ellos no podían entrar a la presencia del cielo mismo. Por la primera razón que les dije, porque no había sido perfeccionada su salvación en Cristo en el Calvario. Segundo, porque no existía un camino para ir al cielo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Cristo muere en el Calvario, no solamente perfecciona a los santos, pero también Él mismo establece el puente para el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su sacrificio es retroactivo. Diga conmigo, retroactivo. O retrospectivo. Lo dijeron menos.
¿Qué significa retrospectivo? Significa que el sacrificio de Cristo fue eficaz para todos los que creyeron en Él 1000, 2000, hasta 4000 años antes de Él. Todos los que aceptaron los sacrificios impuestos por Dios por medio de animalitos y se refugiaron en la misericordia de Jehová, ese sacrificio de Cristo en el Calvario los benefició a todos ellos. ¿Cuándo? Cuando Cristo moría en el Calvario. Y entonces, ¿qué sucedió, hermano? Esas personas fueron perfeccionadas o completadas, valga el término, su salvación en el Calvario, y Cristo los llevó al cielo. ¿Dónde está eso, pastor? En Efesios capítulo 4 y verso, creo que el 6 en adelante. Y dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primeramente había ascendido a las partes más profundas de la tierra. Los versos anteriores, el 2 o el 3, dice que Cristo descendió allá, a ese lugar, y llevó cautiva la cautividad. El versículo 3, si no me equivoco, y dio dones a los hombres. Atienda bien, espero no confundirlos porque no he explicado en totalidad su versículo. Acabo de leer Primera de Pedro capítulo 3 y verso 18 en adelante, donde dice que Cristo fue donde, hermano, fue y predicó a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. ¿Cuáles? Los que estaban allí al lado de donde estaba el rico, donde estaba Lázaro. Allí estaba, hermano, allí estaban esos miles de personas, incluyendo al otro lado. La Biblia dice, hermano, Jesús, esa es una enseñanza de Cristo. Dice que en medio había una gran cima. Cima con C, si no me equivoco, es abismo. Cima con S es montaña alta. Entonces, cima con C es un abismo. Y dice que había una gran cima en medio de Lázaro y en medio del rico. De tal forma que los de allá no podían pasar acá, ni los de allá para acá, pero sí se podían ver. Y el rico pedía misericordia a Lázaro. Por favor, Lázaro, ahora sí pide misericordia. Porque en el infierno toda la gente es religiosa. En el infierno toda la gente se acuerda de Dios. El rico nunca se acordó de Dios en su vida. Nunca se acordó de Dios en sus fiestas, en sus hermanos, en sus celebraciones. Pero ahora hasta misionero quiere ser. Porque él dice, por favor, Padre Abraham, por favor, le pide a Abraham, hermano, ni siquiera a Dios, manda a uno de mis hermanos, manda por favor a uno de estos de los muertos, por favor, mándalo para que vaya y le predique a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. En el infierno hay mucha gente pidiendo, hermano, que se han ido allá para que otras personas no lleguen a ese lugar, porque es horrible, tormentoso. El rico estaba pidiendo que fueran a predicar. La Biblia dice que Cristo llevó a esos que estaban en el lado donde estaba, ¿cómo se llama? Gracias. Los llevó al cielo. Dice, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo muere y Él resucita, Él se lleva a todos, incluyendo a Lázaro, los que están en ese lugar del seno de Abraham. Por eso que cuando la gente muere hoy en día en Cristo, usted no va a ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo traspasó los cielos. Porque Él dijo en Juan 14, voy pues ¿a qué? A preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La gente no iba al lugar, o no va al lugar del seno de Abraham. Por eso, hermano, cuando Jesús va a predicar a los espíritus encarcelados, no se refiere ni siquiera, hermano, a los que están en el lado al lado bueno. Se refiere a los que estaban acá condenados. ¿Por qué fue a predicarles? Nos preguntamos, hermano, ¿por qué Cristo va al infierno o al Hades o a ese lugar a predicar? ¿Por qué? Fue a decirles, y ese es mi concepto, podemos diferenciar en eso en otras personas. Cristo fue a decirles por qué estaban en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no condena a nadie si no le dice por qué lo condena.
Dios no condenará a un inocente. Aunque déjeme decirle que la Biblia dice, hermano, que Dios no tendrá por inocente al impío. Porque toda la gente conoce de Dios de alguna manera u otra. Aún los más ignorantes saben que hay un Dios. Sin embargo, fue a decirles porque estaban allí. No fue a salvarlos, hermano. Este versículo, cuando se saca de su contexto, puede interpretarse que Cristo sí saca a las personas del infierno y que cuando usted reza y da un rosario, un novenario, Cristo saca a la gente de allí. Eso no es cierto. Ellos siguen estando en ese lugar hasta el día del juicio eterno, hasta el día de la condenación, cuando sean lanzados al lago de fuego permanentemente. Pero los que estaban al otro ladito, Él llevó cautiva la cautividad. Efesios 3 en adelante. Llevó cautiva la cautividad y los bendijo. Y a partir de la muerte de Cristo, a partir de su muerte, hermano, expiatoria en la cruz del Calvario, usted y yo no vamos para ese lugar. No tenemos que ver a las personas que están sufriendo en el lugar del infierno. Nos vamos directo al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo trascendió, ¿qué cosa? Los cielos. Qué precioso sacerdocio de Cristo. El gran sumo sacerdote, the highest priest, que Él intercede por usted. Pastor, ¿hay alguien que pueda entenderme a mí? Cristo lo entiende perfectamente. No esconda sus debilidades delante de Dios, porque Él las conoce todas. Uno puede, hermano, mira, los seres humanos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades de cualquier forma. Unas pueden ser muy pecaminosas, otras pueden ser tal vez menos pecaminosas. Igual nos apartan de Dios a la larga. Pero usted tiene que estar consciente de algo. No se refugie en su propia fuerza, por favor. No se refugie en su propia capacidad. Si usted quiere resolver su vida cristiana para servirle mejor en su capacidad, usted lo va a intentar toda su vida, nunca lo va a hacer. Cuando usted venga al trono de la gracia, el que mencionamos en el versículo 16 de Hebreos capítulo 4, cuando usted venga y se refugie al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, usted vivirá una vida exitosa. ¿Por qué? Porque usted vino a la fuente correcta. Vino a la fuente correcta. No fue donde el vecino, ¿qué hago? Mira, tengo este problema. No tiene que ir al AAA. Alcohólicos Anónimos, funciona, decían, ya ni existe ese programa. Creo que existe. Las personas quieren recuperar su estado normal, su vida, muchas veces por tantos programas. Hermano, hay un programa bien especial, lleno de gracia, ¿qué es? Es el trono de la gracia. ¿Para qué? Para acercarse a Jesús, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Termino con esta parte, con este versículo tan lindo. En Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Un verso extraordinario. Mira lo que dice este versículo. Y sometió, porque Cristo tiene toda autoridad. Él no solamente, hermano, retomó todo su poder, pero Cristo tiene más poder todavía, más autoridad. ¿Por qué? Porque Él venció. Satanás quedó derrotado en la cruz del Calvario. Satanás le contaron hasta 10 y no se levantó. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo está sobre encima de todo principado, de toda autoridad, de toda potestad. Satanás, en el final de los tiempos, cuando sea el juicio, el final, cuando todas las cosas se sometan al Padre, todo, hermano, todo, Satanás mismo tendrá que reconocer a Jesucristo. La Biblia dice, porque le dio un nombre. A Jesús se le dio un nombre que es sobre
todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. En otras palabras, los ángeles del cielo, todos los patriarcas, la iglesia, se arrodillará a Jesús porque reconocerá su sacerdocio. Los que estén en la tierra se van a arrodillar a Jesús. Los que están en el infierno, Satanás tendrá que arrodillarse y decir: Jesús, tú eres Dios, aunque le duela, aunque tenga que sentirse hermano enojadísimo. Él tendrá que reconocer a Jesucristo, al que le hizo la guerra, al que le hizo la batalla, al que intentó tumbarlo. Él tendrá que arrodillarse. Los impíos se arrodillarán. Y sigue diciendo el apóstol: porque no hay otro nombre que bajo el cielo dado a los hombres. Porque Cristo trascendió, Cristo traspasó todas las dimensiones. Amado hermano, espero que esta palabra en tu corazón la puedas guardar y llevar este concepto, esta enseñanza profunda. No es un concepto, pero esta verdad bíblica profunda. Que Cristo traspasa todas las dimensiones de tus necesidades y problemas. Él trasciende mucho más allá de lo que yo puedo pensar. Dios hace cosas inimaginables. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de nosotros. Porque Él se compadece. Me gusta esa frase del versículo. Porque Él se compadece. Dios no es un Dios que está enojado con una gran lanza en la mano, con un machete en la mano en el cielo, esperando que tú cometas el primer pecado y la primera falta, porque si así fuera, tuviéramos aquí funerales todos los días. No. Él tiene misericordia del Señor cada día que te levantas. Mira, hermano, para que lo lleves en cuenta, qué tan grande es Dios. Tu corazón palpita. Desde el momento, a las cuantas semanas que fuimos concebidos, tu corazón palpita sin parar durante todos los años que vives. Él nunca para de palpitar. Es la máquina que más dura. No ha habido ningún vehículo creado en esta tierra, ninguna máquina, ninguna computadora que dure trabajando hasta 90, hasta 100 años. Es más, hay una anciana que otro día estaban pasando por la noticia, hermano, 105 años. Y hay un pequeño músculo, but this size, a little muscle, que se llama corazón. Ese pequeño músculo trabaja todos los días dentro de tu pecho y bombea 24,000 litros de sangre cada 24 horas alrededor de tu cuerpo para transmitir los nutrientes, para transmitir el oxígeno para tu cerebro, para transmitir todas las vitaminas, todo lo que tú comes, para que la sangre lo lleve. Y la sangre viene y desecha a través de tus riñones todos los desechos para que tu cuerpo esté saludable. Esa maquinita es la maravilla más gloriosa que Dios ha creado. Por eso es que nosotros podemos darle gracias a Jesús, porque Dios nos creó especiales para Él. Y si alguien nos entiende, se llama Jesús. Si alguien te comprende, se llama Él. Si alguien tiene cuidado, se llama Cristo. Si alguien te ama tanto, se llama Jesús. Quiero que en esta ocasión usted se pueda poner de pie conmigo. Gloria a nuestro Dios. Este es un momento especial para la gloria de nuestro Dios. Un momento para reconocer que el gran sumo sacerdote llamado Jesús trascendió y traspasó todos los cielos por usted y por mí. Y que no hay necesidad muy grande que Él no pueda resolverte, mi hermano. No hay montaña muy grande que tú no puedas escalar. No hay problema tan difícil que tú no puedas resolver cuando tú vienes al trono de la gracia. Y serás dotado de gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro.
Cuando te sientas caer, clama a Jesús. Escucha, cuando sientas cometer pecado, cuando sientas caer de la gracia, cuando sientas caer y ofender al Señor, corre al Calvario. Agárrate de Jesús, no te quedes como corderito mudo y caigas fácilmente en la tentación y caigas allí como cabrito al matadero. No. En ese momento cuando te sientes tentado, no sé, a lo mejor estás en público, no puedes arrodillarte, pero arrodilla tu corazón. Y si es posible, apréndete este versículo, Hebreos capítulo 4 y especialmente el verso 16, o desde el 14 donde leímos hasta el 16, y date de cuenta que Cristo Él se compadece de ti. No te sientas víctima cuando pecas. Es que soy víctima. No. Si te conviertes en una víctima, entonces tendrás lástima. Y el diablo dice, sí, ten lástima de ti porque eres víctima. No. La víctima tiene que ser Él. Tú eres el victorioso, tú eres el vencedor, tú eres el que ganas, tú eres el que tienes victoria. No es Él. Él fue vencido. Pero el diablo quiere que pienses, es que soy víctima de mi debilidad. Soy víctima de mi problema. Usted no es víctima. Cristo no fue víctima, hermano, en la cruz. Él no murió victimario. No. Él no murió por víctima. Cristo fue sacrificado a propósito por nuestros pecados y fue victorioso por nosotros. Y Él puede llevar todas tus faltas y todas las mías. Vamos a orar. Inclina su rostro, por favor. Padre, muchas gracias. Yo te bendigo, amado Padre, en esta ocasión y te doy gracias por esta preciosa oportunidad, por este momento concedido, Señor amado, por este momento especial que tú nos concedes, Señor, de poder, Dios mío, traer tu palabra, de poderla, Señor, traer para aquellos que la necesitan. Yo pido, Señor, que tu presencia en este momento toque alguna vida. Yo pido, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo tocando algún corazón y ministrando, Dios mío. Que nadie se vaya en esta tarde, Dios mío, sin llevar esa gracia abundante para el oportuno socorro. Que nadie salga, Dios mío, reconociendo que por nuestras fuerzas no podremos hacer nada, no podremos alcanzar ninguna victoria, estaremos siempre en el mismo lugar, patinando en el mismo sitio. Pero si venimos al trono de la gracia, allí encontraremos abundante misericordia, allí encontraremos abundante socorro para el momento más difícil, para el momento cuando estamos solos, para el momento cuando estamos, Dios mío, allí, Señor amado, a expensas del enemigo, cuando estamos vulnerables, Señor amado, podamos venir al trono de la gracia. Yo te bendigo en esta tarde y te doy gracias por tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que si hay alguna persona que necesita, Dios mío, tu palabra en esta tarde, seas tú tocando su vida en el nombre glorioso de Jesús.